Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ya estamos llegando a la tercera emisión del podcast de Contacto. Si les gustó el episodio que acabamos de tener la semana pasada con mi compadre Eric de Tus Miedos Aguascalientes, este les va a encantar. Así es, estoy muy emocionado, muy extasiado de saber de qué va a tratar el tema del día de hoy, pero lo que les quiero comentar es que si ustedes están maravillados con el magnífico audio que usted está escuchando, es porque estamos grabando para todos ustedes desde el estudio Creative Recording. Así es, así que si tú quieres grabar tu propio podcast como nosotros lo estamos haciendo, visita rápidamente el Facebook de El Estudio y manda tu mensaje para que te den un super precio especial y grabes tu podcast aquí en Aguascalientes. Así es, nada más diles que escuchaste el podcast de Contacto Miedo y te van a dar un super precio. Mejor estudio en Aguascalientes, firmado y confirmado. Así es, ¿dónde estamos ubicados? El estudio está ubicado en calle Laureles 602, justamente atrás del Foro del Lago, donde pues, ya ves el Forito del Lago, donde está la Feria de San Marcos, Expoplaza. Atrás del Foro del Lago está ubicado el estudio. Y sin más por el momento, los dejamos con el episodio 3 del podcast de Contacto Miedo. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan real es la realidad? Bienvenidos a Contacto, un podcast semanal donde estaré contándole a Tony Luna Jr. y a un invitado especial casos de fenómenos paranormales, teorías conspirativas, creepypastas, crímenes realmente escalofriantes y un montón de cosas más que nos harán preguntarnos todo lo que sabemos. Yo soy Josué Dau y hoy nos acompaña un elemento esencial en el equipo de Contacto Miedo. Nada más y nada menos que mi buen amigo Uriel Marmolejo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, José, gracias por reincluirme en el proyecto. Ya tenía mucho rato sin estar presente en algo de Contacto. Así es. Para los que no saben, pues yo era el camarógrafo de los primeros videos de Contacto, el que siempre estaba ahí atrás de cámaras. Atrás de cámaras. Y fui por un buen tiempo el editor, hasta que acá mi compañero me quitó el puesto. Y sí se notó, creo, el cambio. Se muy notaba feo el de cambio. edición. Así es. Pero no, ya estamos retomando ya este bonito canal, este bonito proyecto que le tenemos mucho cariño y estamos muy emocionados de tenerte como invitado. Ajá. Porque bueno, siempre has sido parte del equipo y bueno, ya próximamente aparte de este podcast van a estar disfrutando de nuevas investigaciones. Así es. Y seguimos vivos. Ya lo escucharon. Del otro lado, mi compadre, Tony Luna Jr. Así es, perdóname mi querido Josué, hablé antes de la presentación. No pasa nada, no pasa nada. Gracias, contento de estar otra vez con ustedes y ansioso de escuchar el tema del que nos vas a hablar hoy porque déjenme decirles que Josué no nos platica de qué vamos a hablar, o sea, estoy muy ansioso, hijo de perra. Es bien estresante porque estoy haciendo mi investigación y quiero contar y me vuelvo loco con la investigación, pero a estos dos no les puedo contar. O sea, a Tony, que lo veo más seguido, no le puedo contar. Y a pues Uri, que le dije ayer, ¿no? Sí, no, porque, o sea, hay que decirle a la gente que lo especial de este podcast es que Josué hace la investigación y a nosotros nos cuenta historias que no conocemos, ni el invitado ni su servidor. Exactamente. O a lo mejor sí lo han escuchado. Y a lo mejor también ustedes, no a nuestros escuchas, que también a lo mejor sí conocen o a lo mejor no conocen el tema, pero pues son muy interesantes. Entonces, pues ya estoy ansioso de que nos platiques. Pues vamos comenzando, ¿no? A ver, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? A ver. Por aquellos años, entre 1975 y 1977, 4 mujeres fueron asaltadas y violadas por un grupo grande de personas. Entre ellas se encontraban un yugoslavo, un tipo muy diestro en el arte del escapismo, una lesbiana a la que le encantaba escribir poemas y una especie de gángster neoyorquino. Disculpa, amigo, ¿el primero cuál fue? Un yugoslavo. Yugoslavo, ¿el segundo? ¿Un escapista? ¿El Chapo? ¿Bah? ¿Se puede? ¿No? Bueno. No, pero es una versión del Chapo, más bien como un Houdini. Ah, ok. Ah, ya. Ajá. Una lesbiana. Okay. Y un gángster neoyorquino. ¿Dónde ocurrió esto? Entre 1975 y 1977. ¿Ubicación geográfica? En Illinois. Illinois, ok. Uh-huh. Adelante. Lo interesante de todo esto es que ellos son solamente 4 de 24 personalidades que tenían sede en la mente de un vato llamado William Stanley Milligan, mejor conocido como Billy Milligan, quien sufría de un trastorno de identidad disociativo, lo que antes era conocido como trastorno de personalidad múltiple. Ok. Lo que lo llevó a convertirse en el primer estadounidense en ser declarado inocente debido a este trastorno. Órale.
Antes de comenzar con la historia, les voy a contar unos datos duros para entender más el trastorno. En este trastorno, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, la persona está bajo el control de 2 o más identidades distintas de forma alternativa. Además, la persona no puede recordar información que normalmente recordaba fácilmente, como los acontecimientos diarios, información personal importante y o acontecimientos traumáticos o estresantes. El trastorno de identidad disociativo suele aparecer en personas que sufrieron una tensión emocional abrumadora o un trauma durante la infancia. En los Estados Unidos, Canadá y Europa, alrededor del 90% de las personas con este trastorno han sido víctimas de maltrato grave, ya sea físico, emocional o sexual. O han sido abandonadas durante la infancia. Algunas personas no han sufrido abusos, pero han experimentado una pérdida temprana importante, como la muerte de sus padres. ¿Qué onda con la sociedad de Estados Unidos? Si te fijas, todas esas desgracias pasan en Estados No, Unidos. que pero también pasa en es, todos lados, en pasa. donde se hacen público, pero a fin de cuentas, pues pasa en todos lados, solo que pues aquí, tercer mundo, pues no tenemos cómo, En tercer mundo no tenemos cómo dar a entender eso y pues lo vemos más normal o No, cosas así del como está diablo. pendejo y ya. Y ya, no, Sí, está bien interesante. A medida que se desarrollan, los niños deben aprender a integrar diversos y complicados tipos de información y experiencias en una única identidad personal, cohesionada y compleja. El abuso sexual y físico que se produce en la infancia, cuando la identidad personal está en desarrollo, puede tener efectos duraderos sobre la capacidad de la persona para construir una identidad única, especialmente cuando los abusadores son los padres o los cuidadores. O sea, todo esto del trastorno de identidad disociativa tiene que ver con un trauma muy, muy grande de la infancia. El chiste es que los niños, porque se forma más en los niños, antes de los 8 años, tiene que suceder, si no ya no te puedes fragmentar, tienen un trauma tan grande que su psique no lo resiste y madres, se fragmentan, se vuelven 2 personas. Es una especie de medida de protección ante algo que no podías controlar en ese Exactamente, momento. O sea, así es. Las personas intentando poder sobrellevar la situación que están llevando, crean una personalidad que sí puede con ese tipo de problemas. Así es. Así que ya hay un punto en el que por ser a temprana edad ya no pueden después volver a juntar ambas personalidades y lo peor es que va creando después más personalidades, ya cada una capaz de resolver un problema diferente. Exactamente, ya eso vamos, de hecho. Mientras estaba haciendo la investigación me topé con un canal en YouTube, que de hecho en cuanto acaben de escuchar este podcast, váyanse a verlo, es Long Soul System, es una chava que se llama Lore y ella tiene, si no me equivoco, son 6 personalidades y la personalidad núcleo. Entonces el canal de ella se trata de enseñarle a las personas acerca del trastorno de identidad disociativo. Está muy, muy, muy chido. O sea, ella tiene el trastorno, Ella tiene el trastorno y hace un canal. Y tiene un Para canal ayudar a la gente. para enseñar a la gente. Y de hecho hay videos donde está disociando y puedes notar el cambio de personalidad. Está muy chido su edición y te va diciendo quién es quién, cuándo apareció, por qué apareció y todo eso. Oye, Está hay una muy, muy interesante. película que acaban de hacer con, no me acuerdo el nombre del actor, pero es algo así, ¿no? Que tiene un trastorno Fragmentado. Fragmentado. Sí, efectivamente. Con James McAvoy. Ajá. Ajá. Ándale. Sí. Ah, pues de hecho, Fragmentado está inspirada en la historia que les voy a contar. Oh, ok. Así es. De hecho, hay estudios interesantísimos sobre estos casos. Resulta que un doctor hizo una especie de estudio donde en la parte toxicológica de las personas que tienen TID, le voy a llamar TID para no decírselos tan largo. Las personas con TID, imagínate esto. Si tú le das a una persona 10 miligramos de esta medicina que te duerme, diazepam, no es diazepam. Bueno, no importa, Bueno, de cualquier algún somnífero. Algún somnífero. A una personalidad adulta la puedes dormir. Pero si la persona cambia a una personalidad de un niño, lo puedes matar. O si, por ejemplo, yo soy zurdo. Si yo estuviera fragmentado y tuviera una personalidad diestra, podría cambiar mi mano de escribir y poder escribir normalmente con la derecha. Entonces, o sea, son cosas muy interesantes. O por decir, si yo, Josué, soy alérgico al jugo de naranja y me salen ronchas y disocio, me cambio a otra personalidad. La otra personalidad puede no ser alérgica al jugo de naranja. Entonces está interesante ese asunto de toda la parte toxicológica. Oye, no manches. No quiero saber las personas que son personas que tienen TID. Ajá, o sea, por lo que sufren, ¿no? O sea, imagínate que en una, pues te gusta estar soltero y en tu otra personalidad te gusta andar de No, huilo. de hecho sí. imaginas? Por ejemplo, esta chava Lore de Long Soul System,
Hay una de sus personalidades que de hecho ella se clasifica como queer. Está bien interesante, o sea, de verdad. Tiene una personalidad que es un hombre. Todas las demás personalidades de ella son mujeres. Tiene una personalidad que es una niña. Está bien interesante, de verdad. Yo quedé traumado con este tema. ¿A ti qué te gustaría? O sea, si tuvieras este trastorno, ¿a qué te gustaría convertirte? Yo sería un militar retirado de la Fuerza Aérea. ¿En serio? Que Es que resulta ciego, que es capaz de moverse por sonido. No, sí, claro. Es que resulta que las personalidades adquieren todo ese tipo de conocimientos. Y si yo tuviera una personalidad que fuera un militar, sabría el uso de armas, pero mi personalidad base, o sea, yo, Josué, no sabría nada de armas. Tiendes a una pérdida de memoria. Sí, pues es que no. Una personalidad no está presente mientras otra está presente. Exactamente. Pero hay conciencia también. Yo lo que no tengo claro es, o sea, ¿cómo dan ese brinco? O sea, yo, por ejemplo, ahorita puedo estar platicando y de repente ya me convertí en, no sé, en alguna superestrella. Puede llegar a pasar dependiendo de qué tan controlado lo tengas. Ajá, o sea, y es que bueno, por ejemplo, si tú ves a esta chava, se va. O sea, de repente empieza a mover los ojos, como que se empieza a responder ella sola en la mente. Y luego de repente ya es otra. Y entonces puede cambiar incluso la voz, puede cambiar la corporalidad, o sea, se puede encorvar, se puede enderezar. Está bien chido. Wow. Está bien interesante. ¿Y qué tema tan interesante? La verdad me está gustando mucho, amigo. Josué. Así es. Pues bueno, vámonos metiendo de lleno al caso de Billy. a ver. Ok, hay que sentarnos para escuchar bien eso. Billy Milligan nació un 14 de febrero de 1955. Era hijo de Dorothy Milligan y Johnny Morrison, quien era el segundo esposo de su madre. Tenía 2 hermanos, Jim y Katie Joe. Su madre era cantante y su padre era un comediante. Como tú. Mira nada qué padre. más. Espero que mi papá tenga. Yo creo que ya ojalá no sea mi papá, porque creo que estoy descubriendo que mi papá tiene trastorno. ¿Algún trastorno de que no nos quieras platicar, que no estemos enterados? No A sé, ver, güey. Antonio. Mira, mi papá, por ejemplo, ahorita puede estar feliz, el ratito me puede partir mi madre, entonces a lo mejor era el trastorno de boxeador y de repente regresa el comediante. Pues bueno. Y de repente al ninfómano, no sé. ¡Qué chistoso! Mira nada más. ¿Seguro que no tienes algún trastorno que quieras platicar con el grupo? No. Ay. No. Ay. Se asustaron. Dorothy putos. se quejaba constantemente que su esposo era un drogadicto y un alcohólico. Además de que cada vez batallaba más para conseguir trabajo. Y para sorpresa de todos, un 17 de febrero de 1959, Johnny fue encontrado muerto dentro de su coche en el estacionamiento de un hotel. Había conectado una manguera al escape y procedió a suicidarse con monóxido de carbono. Johnny había dejado una carta de 8 páginas que, entre otras cosas, decía que usaran la mitad del dinero del seguro para pagar todas sus deudas, cosa que doña Dorothy no hizo. Pues a la semana del suicidio ya estaban todos los prestamistas llamándola para que les pagara. Se mudaron a Florida y después a Circleville, Ohio. Ahí se encontró con su primer esposo y decidieron volver a intentarlo. Se casaron y volvió a fracasar su matrimonio. Tiempo después, en 1962, mientras cantaba en el lounge de un boliche, conoció a un tal Chalmer Milligan, que era viudo y vivía con su hija Chala, quien tenía la misma edad que Billy. Se casaron y de allí comenzaron todos los problemas para el pequeño Billy Milligan. Como les decía al principio, algo que es constante en todas las personas con TID es que sufrieron un trauma tan grande que su psique no lo resiste y se fragmenta para que la personalidad principal no resienta el dolor, ya sea físico o psicológico. Billy tenía alrededor de 9 años cuando Chalmer, su padrastro, lo llevó por primera vez a su rancho que quedaba a unos 15 minutos de donde vivían. La primera vez que pasó, Chal mandó a Jim, el hermano de Billy, a cazar, mientras que él amarró a Billy a la máquina de triturar paja. La prendió y lo amenazó con aventarlo dentro si le contaba a alguien lo que estaba a punto de hacer. Le dijo que lo enterraría y diría que se fue de la casa para después abusar sexualmente de él. Wow. Casual. Casual. Cualquier día en la vida de cualquier persona. Por supuesto. En ese le dieron tiempo, ganas, su trastorno le dijo. En ese "Chingatelo". tiempo había. No, él no tenía trastorno. él no tenía Él- trastorno. él- Simplemente era el era un padrastro. hijo de puta. O sea, Básicamente. O sea, Entonces es el trastorno, dijo de puta. Sí. Cuando estaban en casa, Chalmer se ponía extremadamente agresivo a causa del alcohol y le daba por golpear a Dorothy y a los demás niños, pero era fan de ensañarse con Billy. Tanta ira le tenía que lo azotaba con una manguera. Resulta que el padrastro había visto unos documentales de la Segunda Guerra Mundial Ajá. y vio que los nazis golpeaban a los judíos con una manguera.
Entonces le daba por golpear al pobre Billy con una manguera. Porque sí, porque lo aprendió en un documental. Oye, Por la ¿qué frase que tú dices, amigo, ¿por qué? Porque le preguntó a sus huevos y le dijeron que Simón. Sí, pues es que en ese entonces, ¿qué decías? ¿Qué No, pues, hacías? no O sea, decías nada. era el hombre de la casa. Pues, Exactamente. Ni modo de aguantar. Así es. Pero Billy jamás sufrió de los abusos de su padrastro. De hecho, ni de las violaciones. Él simplemente despertaba en otro lado sin saber qué era lo que había sucedido. Según algunos registros, la primera en aparecer fue Christine, una niña de 3 años, que era también apodada la niña de la esquina. Sabía leer y escribir, pero era disléxica. Christine era inglesa. Incluso cuando ella estaba al mando del cuerpo, el acento de Billy cambiaba por el típico acento fresa de los ingleses. Ya, Claro. ¿no? Ella surgió porque su madre le decía que su hermana, la hermana de Billy, era muy pequeña para poder jugar con ella. Entonces Billy se fragmenta y nace Christine para poder jugar con su hermanita de 3 años. ¿Sí? Sí, es... vayan anotando porque todas las personalidades que les voy a decir Sí, porque ya me fui poquito. Dije, son muy importantes en el tema. Christine Ajá. tiene 3 años Ok. y las demás personalidades la llaman la niña de la esquina porque era la mejor para la hora de que lo regañaban y lo mandaran a la esquina quedarse quieta. Entonces cuando a Billy lo regañaban, lo mandaban a la esquina y aparecía Christine. Llegaba Christine a la mente y ahí se quedaba por horas. Ujú. Era la que podía, además de que era la que jugaba con la hermanita. Ok. Después vino Reagan Badaskovich, un yugoslavo de 23 años. A ver, dilo otra vez. Reagan Badaskovich. Este güey viene con apellido. El rey. Así vamos a decir. Reagan, no, según esto es un anagrama, ¿sí es la palabra correcta? Anagrama. Probablemente un reacomodo de letras. Ajá, de ira, de anger. Ajá. Ok. Y de rage, pues sí, de ira y de odio, ¿no? Ajá, ok. Era un yugoslavo que se convirtió en el guardián del odio. Era la única personalidad daltónica. Hablaba un inglés con un notable acento eslavo. Y era el único que pintaba en blanco y negro. Da la casualidad que todas las personas con TID saben pintar o saben dibujar. Pues sí, ¿En serio? al final Sí. de cuentas, esa habilidad es como de creatividad, el hecho de tener tantas personalidades, Ajá. alguna tiene... Y todas pintan. Todas Tienen que saber pintan. algo Tiene que esa hacer, capacidad. ¿no? Exactamente. Reagan apareció cuando Christine quería bajar una manzana de un árbol. No la alcanzaba. Y Reagan se sube al árbol y se la baja. O sea, Billy se ayuda a bajar una manzana a él mismo. Ajá. Con otro o sea, Con otra personalidad. Billy se convierte en la niña de la esquina. Ajá. Y Y en en Reagan, este. el yugoslavo. Así Ok, es. para a la gente que está de ¿qué pedo con estos güeyes? Ahí está La gente que nos está escuchando, créeme que lo tiene más, más claro que más yo. claro que Sí. tú, güey. Sí, no, Es es que que yo, sí. yo como que yo me voy así como que es que me empiezo a imaginar la historia y no me puedo Pero te lo imaginas con diferentes personas. Claro, Sí, eso no, es lo que me todas está las pasando. personas, todos los nombres que te voy a decir son una misma persona. Ok. Todos son la misma persona. Es el famoso Billy. Ajá. Arthur, de 22 años, era el más notable de las personalidades. Este era otro inglés. Era autodidacta en física y en química. Leía libros de medicina, lee y escribe árabe con mucha fluidez y es un ateo declarado. Arthur salió por la necesidad de pasar un examen. Es el único que usa lentes y fue el primero en descubrir la existencia de las demás personalidades. Después está Danny, de 14 años, que era considerado el miedoso. Él apareció cuando Chalmer, el padrastro, Ajá. llevó a Billy a la granja. Lo que les comentaba hace rato. Chalmer lo enterró y le puso un tubo en la boca para que respirara. O sea, ya enterrado Billy, bueno, más bien, mientras lo enterraba le puso un tubo, lo tapó con tierra y le dijo que lo iba a dejar ahí si les decía que lo había violado, ¿no? Entonces, antes de desenterrarlo, le meó por el tubo. Ay, guácala. Entonces, Danny desarrolla un temor hacia las personas, sobre todo a los hombres, Ajá. a la tierra, al pasto y odia pintar paisajes. Ok. ¿Sí? Pero es lo que te digo, todas las personalidades pintan. Pero Entonces, odia pintar Danny paisajes. odia pintar paisajes. Adalana, de 19 años, surgió... Wow, ¿cuántas personalidades? 24. No, güey. Adalana, de 19 años, surgió porque a Billy le gustaba cocinar y escribir poesía. Pero su padrastro le decía maricón y le prohibió cocinar y escribir. Así que Adalana nace lesbiana con un amor por la cocina y la poesía, tal como la prohibición de Billy. Adalana padece de nistagmo,
¿Qué es nistagmo? Por favor. El nistagmo es la imposibilidad de controlar el movimiento de los ojos, Ok. haciendo que vayan de arriba a abajo o de un lado al otro. Sí, es. O sea, se le tiemblan. Básicamente le tiemblan Ok. los ojos. Ajá. Saludos a Rake. Allen, de 18 años, era un estafador y el único de las personalidades que fuma. Él era el que más contacto que tenía con la gente por su facilidad de palabra y sus alrededores. Allen es diestro, es la única personalidad que es derecha. Billy es zurdo. Y es el único que es diestro. Y pues ya, básicamente ese es Allen. De hecho, Billy tiene otra personalidad que de un ratito más adelante voy a mencionar, que se llama Sean. Sean es sordo. Y Sean nace porque lo regañaban muy seguido. Entonces, para evitar el trauma del regaño, simplemente nace la personalidad sorda. Nace la personalidad sorda y pues ya, ¿no? O sea, por cualquier cosita ya sacaba o sea, ya tiene un trastorno preparado para cada situación. Por si me pega, por si me viola, por si... El trastorno en sí es el mismo. Ajá, es que te traumas tanto que te fragmentas para cada una de las necesidades que llegas a tener. Y está cañón. O sea, yo no sé, o sea, si hay personas que nos están escuchando que tienen a lo mejor ese trastorno, la verdad, qué difícil poder controlar algo así. Así es. David era el guardián del dolor. Su única función era amortiguar el dolor de Billy o de cualquiera de las otras personalidades. Si los iban a golpear, salía David y él recibía los golpes para que ninguno de los demás sufriera. O sea, había una personalidad para los madrazos. Si tú golpeabas a Billy, golpeabas a David, ¿no? Okay. Básicamente. Y también estaba Tommy, quien nace porque Billy estaba intentando reparar una lámpara y se electrocuta. Y es electricista, Billy. Ah, sí. Al despertar, ya era Tommy, un experto en electrónica, en eléctrica y en el arte del escapismo. Okay. ¿Por qué? Porque acaba de ver una película de Houdini. Ajá. Y ahora ya el vato pues, le encanta la parte del escapismo. Órale. Cuando despierta Tommy, dice, cabrón, pues ¿qué onda con esto? Me acabo de electrocutar. Va siguiendo los cables lo sacan a la calle. La calle lo lleva hasta la central eléctrica y se da cuenta que son unas oficinas. Se decepciona, pero enfrente estaba la biblioteca central, por decirlo de alguna manera, y dice, bueno, no encontré mis respuestas en la central eléctrica, la voy a encontrar en los libros. Y se hace un experto en electrónica. Empieza a leer. Leer. Y pues digamos que estas son, son las 10 más importantes para la historia, recordemos que eran 24. También estaba Christopher, que era hermano de Christine, y en algún momento de la entrevista con los abogados salió un poco asustado. Todos ellos, además del propio Billy, fueron catalogados como The 10 o los 10, porque eran los más amigables o fáciles de tratar. Aparte de estos 10, había los otros 14 eran más problemáticos. Eran más problemáticos, así es. Wow. Pobre Billy. Sí, había una personalidad que se llamaba April y le decían la perra. Porque era la que estaba al servicio de la venganza y lo único que quería era matar a Chalmer. Chalmer el padrastro. Era el padrastro. Ajá. Okay. Entonces pues, no la dejaban salir porque era la que tenía más tendencias a matar. Pues deberían, porque pues pobrecito, la violación. Pero Billy no sabía. Y como antes... Perdón, antes se me olvidó cuántos años tenía Billy. Billy en ese entonces tenía 9 años. 9 años. Ajá. No manches, y con esos ay, pobrecito. Sí. Entonces, como les dije, el primero en darse cuenta de la existencia de los demás alters fue Arthur, quien una noche escuchó una voz que le decía, ¿quién eres? Y Arthur respondió, pues, ¿quién eres tú? ¿No? Se estaba escuchando en su cabeza. La voz que escuchaba fue la de Tommy. Y ambos comenzaron una conversación en la cabeza de Billy sobre cuántas horas estaban despiertos y si había más de ellos en el interior. Concluyeron que marcarían cada hora que estuvieran conscientes y determinaron que debía haber más personas porque entre ellos dos no juntaban 24 horas. Ok. Ajá, se metían al armario de Billy y marcaban una rayita por cada hora que estuvieran ellos despiertos. Y entre Arthur y Tommy no juntaban 24. Entonces Arthur, que era el más listo, dice, pues debe haber más. Y un día, ya pasa algún tiempo, Billy ya estaba en la prepa. Un día unas morras le dijeron a Billy que las acompañara al baño, que le iban a enseñar algo. Y una vez adentro, una vez con Billy dentro, se le acercaron, lo acecharon, lo acosaron y le preguntaron, ¿es verdad que todavía eres virgen? Y Billy les dijo que sí, porque Billy no sabía que ya había sido violado por su padrastro y que una de sus 24 personalidades ya había tenido sexo. Ah, ¿en serio? Espera, ¿qué edad fue esto? Esto fue como a los 16 años, más o menos.
Billy, Wow. la personalidad Philip, que después lo vamos a mencionar, que es el neoyorquino, Ok. ya había tenido sexo con una paciente de un hospital en donde atendían a Billy. O sea, la niña tenía como 14 años también. Ay, no. Y ya había tenido sexo. Pero Billy decía que no. Billy decía que Están jugando. era virgen. No, pues es que Billy no sabía. Estamos jugando mamá. Billy no tenía, No, no es tenía que la conciencia sí, no, sí, del estoy sexo. mamando, perdón. Entonces, él era virgen. En su Ok. inocente conciencia, él era virgen. Y en su otro. Sí, sí. Así es. Entonces, a lo que ellas respondían que a lo mejor tenía sexo con los animales de la granja. De hecho, le dicen, ¿a poco tienes sexo con los animales en la granja de Bremen? Ya, pues, todavía era como, ay, ojalá yo hubiera entendido el... Ya me voy a callar. No entendí Ahí esa sí no referencia. entendí la referencia, discúlpame. Los músicos de Bremen, ¿nunca escucharon esa historia? No. Eran unos animales que eran músicos y vivían en una granja en Bremen. Déjala para el otro podcast. No, porque la eso verdad lo dejaremos No para tengo idea de lo que después. estás hablando. Pero yo estoy muy intrigado. Sí, O sea, no ¿qué sé, pasó con las escuché esa muchachonas? ¿Qué, le dije? ¿Qué onda? ¿Le ayudaron con su las, virginidad? las morras le quitan el pantalón. Le bajan el pantalón, se lo quitan y se van corriendo. Ah. Lo dejan ahí, bueno, en Ya se está calzones, emocionando Uri, Chihuahua. ¿no? Lo dejan en calzones. Y una de las maestras les quita el pantalón de Billy y le dice, pues ten, pero ¿por qué no te defendiste? A lo que Billy le responde, yo no golpeo mujeres. O sea, Billy era un caballero. Nada más. Era un Billy. niño caballero. Pues, Billy. es que como tal, Billy. Los 10 minutos de Billy. Como tal, Billy creció bien. O sea, Sí, o sea, Billy creció bien. creció sin, Billy, sin ser Billy. violado, sin ser golpeado. Sin Sí, ser Billy tuvo una torturado, infancia o sea, feliz. Billy creció normal. Claro. Billy tuvo una infancia feliz. Entonces, ¿Cuánto salió- crees que duraba Billy como Billy? pues a veces podía durar 3, 4 horas y luego llegaba alguien y le quitaba la conciencia. Y luego estaban 2 horas, 3 horas y Ajá. llegaba el otro y le quitaba la conciencia. Recuerda que son 24. Entonces puede tener poco tiempo de conciencia. Salió del baño con una terrible depresión y sentía que la vida ya no valía nada para él. En ese momento se da cuenta que los conserjes habían dejado la puerta abierta que daba hacia el techo. Ok. Sube lentamente Ok. y en una de sus libretas escribe, adiós, lo siento, ya no puedo más. Deja la libreta en una repisa, toma vuelo, corre hacia la orilla del No techo, mames, no. cierra los ojos para saltar y suscríbanse a este canal. Y despierta 7 años después en una celda, siendo interrogado por abogados. Cabrón. La madre. A ver, ¿Cómo a ver, sucedió? a ver. Se volvió a... Ah, Sí puedes. No te vas a escuchar. No te pero vas sí a escuchar, puedes. pero sí puedes hablar, o sea. Sí, Por ahí vamos. sí, o sea. Exacto. A ver, esperen, yo estoy muy pendejo. Yo no. Pues es que Deja que siga la historia y vas a ver que la teoría de mi buen Carlitos. Pues es que- Carlitos Ok, está atrás de la esperen, cámara. a ver. Tiempos. Billy se intentó suicidar. Ok, sí. Billy intenta suicidarse. Sí, claro. Cuando Billy- cierra los ojos Ajá. a la hora de aventarse, Ajá. él piensa que se murió. Ok. Y ahí le entró trastorno. Despierta. Entra otra personalidad y ya no le dejan volver a tomar el control a Billy hasta 7 años después. Despierta 7 años después en la cárcel. Toma en Ya, cuenta ya, que había ya. otras 24 Sí, personalidades. ya entendí. Así que Ay, Billy, pobrecito, güey. Así es. Y Mames. en octubre de 1977, ya habían pasado 7 años, ok. Billy Milligan fue encontrado culpable de 3 secuestros en la Universidad de Ohio. Las víctimas fueron un estudiante de optometría, una enfermera y otra chica de 21 años que no dice que estudiaba. En el libro no dice. Ujú. Una de ellas reconoció a Billy de un archivo de fotos que tenían en la comisaría, pues años antes él ya había tenido registro por crimen sexual. Recordemos que en Estados Unidos, todos los que tienen registros de crimen sexual los tienen todos en una foto. Y entonces llegan los vatos y, hola, soy, alguna vez fui criminal sexual. Vengo a decirles que cambié de casa para que los tengan registrados. Está interesante eso de No, yo lo que sabía aquí no eso. hay. O sea, soy pederasta, güey. ¿Qué buen registro? Y me cambié de casa por si me quieren Por si me quieren buscar, me ya sabes buscar, dónde estoy. claro, Cualquier ajá. cosa, pues allá ando. Allá ando. Un cafecito, algo que se les Visítenme. ofrezca, ahí estamos. Soy fácil. Para cotorrear. Así es. Y bueno, Billy había sido puesto en libertad, Sí, facilote. en libertad condicional. Además de la foto, lo identificaron por las huellas digitales que quedaron en el auto de otra de las víctimas. Y todas coincidían que hasta cierto punto había sido muy amable, que se portaba como una niña pequeña
y que a la hora del asalto preguntaba si tenían el suficiente dinero para terminar la quincena. Si le decían que no, les decía que hicieran un cheque por $400, que los acompañaba a cobrarlo, le dieran 200, se quedaran con 200 y que después hicieran el cheque pues como perdedizo, les dijera que habían hecho el cheque en contra de su voluntad y el banco les regresaba 400. Entonces el único que perdía era el banco. Ok. Muy inteligente, Billy. Muy, muy inteligente. Ya me están dando ganas de tener esos trastornos, pero nomás trastornos chidos, güey. O sea, de saber hackear bancos y el otro trastorno es ser, no sé, ser un yugoslavo que... ser un abogado para defenderme de la pendejada que hice anteriormente. Algo así. Con todos los factores en su contra, arrestaron al buen Billy en su departamento con una treta digna de la mejor película de espías del mundo. Se hicieron pasar por repartidores de pizza. ¿Es en serio? Sí. Ok. Llegando al departamento encubiertos, preguntaron por Billy Milligan. Ya te imaginas la escena, ¿no? Ding dong. ¿Es usted Billy Milligan? Traigo su pizza. ¿Ah? No, no soy Billy Milligan. Pizza para Billy. Imagínate, ¿no? Entonces, cuando llegan al departamento, se dan cuenta que parecía que en el departamento vivían chorro de personas. Había un taller eléctrico, juguetes, pinturas hiperrealistas, dibujos con crayones, libros de medicina y un chorro de cosas más. Y por el otro lado tenían a un hombre asustado, a Billy, implorando perdón, diciendo que él no había hecho nada malo ni herido a nadie. Estaba al borde del llanto. Ok. La personalidad que estaba en ese momento era Christopher, de 13 años. Ah, el miedoso. El hermano de Christine. Y a mi querido Uri le están llamando en este momento. Sí, perdón. No. A la próxima contesta. A la próxima contesta, sí, no pasa nada. Es tu Le voy a decir, podcast. soy Billy. Es tu podcast, no te apures. Soy Billy. ¿Qué quieres, puto? Pirro. Ya en la Le voy a comisaría, hacer niño. Billy estaba demasiado asustado con el policía hombre que le iba a tomar las huellas, diciendo que le tenía miedo al hombre malo. Ese era David. Ok. Así que una de las detectives tuvo que llegar para calmarlo y tomarle las huellas. Nada, güey, ¿verdad? O sea, Sí, hasta por estos supuesto. momentos nadie sabía que Billy tiene un trastorno. No, nadie. Ok. Cuando lo transfieren a la prisión de Franklin, lo esposan junto a un hombre negro. Así dice en el libro, no soy racista. Lo esposan junto a un hombre negro en una fila de prisioneros y lo suben a un camión. Cuando llegan a la comisaría, bajan todos, menos Billy. Sí, se escapó. Suben al Ay, camión, porque le dio el trastorno del escapista, suben huevo. al camión y ven al vato, al negrito al lado de Billy y lo voltean a ver de ¿Y Billy? pedo. No, ahí estaba sentado, nada más no estaba esposado. Ah, ok. Y dice, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué lo sueltas? Y el negrito le dice, yo no sé, te juro que se escapó como si trajera llave. O sea, él se escapó, yo no hice nada. Porque obviamente en 1970 en Estados Unidos todos iban a señalar al negro. Sí, claro. Bueno, en por Estados supuesto. Unidos en el 2020 todos van a señalar al negro. En cualquier época y no solo en Estados Unidos, güey. Van a señalar al señalar al negro O al de mexicano. algún crimen. Sí, claro. Así es. Cuando llega el abogado defensor, Billy le repite que él no sabe nada de las violaciones y que ni siquiera recuerda cómo llegó hasta ese momento. Ahí era Billy. Ok. Ahí era Billy. Ahí es era cuando Billy. despierta. Cuando despertó Ajá, Billy, despertó. le dice, no sé nada, no sé ni de qué me habla, no sé qué hago aquí. Ok. Arthur, en posesión de la conciencia, pide ayuda psiquiátrica para ser tratado. Porque recuerden que Arthur era el que ya sabía que era Sí, un el- chorro. Mientras tanto, en lo que consiguen a los psiquiatras para que Billy no vuelva a intentar suicidarse, porque antes de esto, cuando llegan a la prisión, lo dejan adentro, ya se había intentado suicidar 2 veces en la Ok. prisión. Se azota la cabeza contra la pared, Ouch. no se murió, y rompe de un puñetazo la taza de baño Ok. y se intenta cortar las venas. ¿Sí? Entonces, para que no vuelva a hacerlo, lo amarran con una camisa de fuerza en lo que van por los psiquiatras. Cuando regresan con los psiquiatras a ver si está bien, Ya se había escapado. encuentran a Billy con la camisa de fuerza que le habían puesto, dormido, y con la camisa de fuerza como una almohada. Wow. Durante este tiempo, Arthur lleva las sesiones psiquiátricas. Arthur es el que está al mando de la conciencia, siempre, siempre, Ok. siempre. Entre Arthur y Reagan. Y él les explica cómo es que habían sobrevivido a los 7 años con la conciencia de Billy dormida. Ahí Arthur les explicó que el propio Billy era un peligro para sí mismo, porque tenía tendencias suicidas. Como la última vez hace 7 años, que intentó suicidarse aventándose de un techo. Y ahí les explica. Ahí les dice que justamente cuando se va a aventar, Reagan toma posesión de la conciencia y lo taclea. Ok.
En ese momento, entre Arthur y Reagan deciden que no van a volver a dejar que Billy tome posesión del cuerpo. Ok. Entonces mandan a Billy a dormir. 7 años. Para... ¿Qué que dijo? Es su pedo, güey. O sea, ¿Está complicado? sí, güey. O sea, yo me sigo imaginando un chingo de personas, pero es un solo güey loco. Güey. Así es. No mames. Entonces, entre Arthur y Reagan crearon 5 reglas. Nunca mentir. Ok. Siempre portarse bien con niños y mujeres. Ok. Incluía no ser groseros, no decir groserías. Ser célibes. Obviamente tenían que ser célibes porque había... Para los de Conalep, amigo, güey, que somos, ¿qué celibes? que no tienen sexo. Como ok. los padres. Ujú. Los padres están en juramento de celibato. Ah, ok. Ah, ya. Eso es. Órale, hoy aprendí algo nuevo. Todos los días aprende algo nuevo. Claro. Entonces tenían una regla de ser célibes porque imagínate estar en el mero acto sexual y que de repente salga Christine, ¿no? La niña de 3 años. O que salga, que salga Christopher de 13 a medio acto. Entonces pues sí estaba como complicado. Entonces, y cuarto, todo el tiempo debe ser utilizado para su crecimiento personal, estén o no en posesión de la conciencia. O sea, aunque no estuvieran enfrente de la conciencia, tenían que estar leyendo, tenían que estar desarrollando sus habilidades. Por ejemplo, Reagan tenía que aprender a usar armas, tenía que aprender defensa personal, cómo manejar su ira, cómo manejar su adrenalina, todo, ¿no? Y respetar la propiedad privada de los demás miembros de la familia. Ok. Quien fuera que rompiera esas reglas sería considerado un indeseable y jamás se le permitiría volver a tomar posesión del cuerpo. Ya adivinen qué pasó. Al primero que le cayó el chahuiztle fue a Samuel. Esta es otra personalidad que no les había dicho. Oh, que la chingada. Era un judío ortodoxo que vendió la pintura de un desnudo de otra de las personalidades, Ok. nada más porque no le gustaba y necesitaba dinero. Entonces Samuel y Arthur tenían como problemas entre ellos y le dijo, ¿sabes qué? Me caes mal, no me gustó lo que hiciste, no respetaste las reglas, no vuelves a tomar posesión del cuerpo. Ok. Y Samuel ya no volvió. Sí, tiene Otra vez el celular. No fue el celular. Otro que se convirtió en un indeseable fue Martin, que era un fresa snob de Ok. Nueva York, que se fue a jugar golf y se mega emperró porque iba perdiendo. Entonces iba en el carrito de golf y soltó el cuerpo. ¿Le valió? Dejó el cuerpo de Billy a la deriva y el que lo toma fue David, que tenía 8 años. Ok. Entonces David se embarró en el lago. Bueno, se fue a dar al lago. Y Arthur ya le dijo, ¿sabes qué? Cámara. Porque además había gastado un buen de dinero. Y después de algún tiempo examinándolo y conociendo a las personalidades, determinaron que tenía un TID. Ah. O sea, ya después de... No mames. Después de buen rato, dijeron, este güey tiene trastorno de identidad disociativa. No, hombre. Sí, es que se me hizo raro, como que se le iba el pedo. Como güey. que estaba extraño la Como que persona, ¿no? así como que sabe. Y abogaron para trasladarlo al hospital psiquiátrico estatal de nombre Athens, hasta que se pudiera lograr curar de su trastorno. Ahí el propósito principal era fusionar a todas las personalidades hasta que se convirtieran en una sola, o tener las menos posibles, que de hecho ya lo habían logrado. Sí. Allen y Tommy ya eran uno solo. Ay, Dios, ya lo moví. Christine y Christopher también ya habían sido fusionados, y todo parecía ir bien. Ok. Hasta que un día Billy aparece en el consultorio del Dr. Cole, que era su psiquiatra de cajón, y con un acento neoyorquino le dice, hey Doc, ¿usted es el que atiende a Billy? Y el vato le contesta, pues sí, yo soy. Dice, aquí algunos de nosotros creemos que debe de saber esto. Y le suelta un papel amarillo con los nombres de 23. Ok. De 23 personalidades. Ahí estaba Arthur, estaba Reagan, estaba Christine. ¿Quién le dio eso? Philip. El mismo Billy con la personalidad de Philip. Ya. ¿Sí? Ajá. Entonces, están los nombres de las 23 personalidades y al final de la lista aparece un nombre, que en realidad era un seudónimo, The Teacher, o el maestro para los que no saben inglés. No, sí, Ok, sí, de amigo. perfecto. O sea, estoy güey, pero no tanto. Entonces, el doctor huele con Billy y le pregunta a Arthur sobre el maestro. Dice, ¿qué pedo? Pues, ¿quién es el maestro? Y Arthur le dice que es el que les ha enseñado a todos todo lo que saben. Ok. Ajá. Incluso llega un momento donde Arthur y Reagan, mientras están platicando con el doctor, Ajá. están co-conscientes. Ok. Arthur y Reagan están escuchando y están hablando. Güey, siento que me están entrando todas las pinches personalidades a la cabeza. Hubo un momento donde están hablando los doctores con Billy, Ok. pero son Arthur y Reagan. Y entonces en un momento Billy está hablando con un acento
inglés muy fino. Y luego cambia, cuando está hablando Arthur, está hablando con un acento yugoslavo. Ok. Están los dos al mismo tiempo escuchando, respondiendo y están hablando con el doctor. En ese rato que tú no entiendes, llegan a la conclusión de que lo mejor para Billy es que se transforme en el maestro. Porque a final de cuentas, O sea, el maestro era todas las personalidades de Billy en una. Ajá. Era el que tenía los recuerdos de cada una de las de las otras. personalidades. Sí, pero sí va a ser difícil. O sea, ¿cómo pensaban o cómo piensan hacer para que Billy se quede con un solo trastorno, güey? No, es que No, no es un solo trastorno, es una Con sola personalidad. O sea, bueno, una sola personalidad, güey. O sea, si le dan varias, ¿cómo piensan hacer para que se quede con una sola? Lo hacen. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Pues con tratamiento. Meses y meses y meses de estarlo tratando. Entonces llega el momento donde lo logran. Todas las personalidades habían desaparecido, dejando lugar a Billy el maestro, Ok. quien dice que recuerda desde que lo sacaron del hospital cuando nació. Ok. Recuerda a sus primeros amigos imaginarios a los 5 años, la vez que la policía le llamó a su madre por el fallecimiento de su papá, bueno, por el suicidio de su papá, e incluso recuerda la violación por parte de su padrastro. Ok. Les platicó que durante los 7 años de Billy dormido, Reagan se convirtió en traficante de armas para la mafia rusa para ganar dinero. Y la dejó porque pedían que hiciera cosas que iban en contra de sus principios. Ok. O sea, lastimar mujeres y lastimar niños. De hecho, cuenta que una vez Reagan se metió a una bodega a robarse una silla de ruedas para una niña paralítica que se había encontrado en la calle. Órale. Así Está de buena lindo. gente era Reagan. Era un mafioso buena gente. Claro. Cuenta que Arthur fue médico en una prisión Ok. y que Tommy le propuso matrimonio a una novia que tenía ya de años, el mismo día que fueron arrestados. Ok. Dice que otro día amanecieron en Londres con $72 en la cartera porque Arthur quería ir a visitar su país. Les contó de la floristería que tenía Adalana y un montón de cosas más. Pero lo importante es que aclaró quién había sido el culpable de las violaciones a las chicas en la Universidad de Ohio. Vamos haciendo apuestas. ¿Quién fue el violador? El chido, el inglés fino. Arthur. Arthur. ¿Arthur? ¿Uri? No, yo creo que fue. Billy. No, No, Billy estaba dormido. Billy Billy no estaba estaba en en posición posición de de conciencia. conciencia. Billy estaba dormido. La Fue la niña de lesbiana. 3 años, güey. ¿Quién? Fue la lesbiana. Fue la lesbiana. Ok. Resulta que una noche Reagan se dio cuenta que no había dinero. Alguien de todas las personalidades se lo había gastado y salió para asaltar. Ok. Cuando vio a la primera víctima, se negó, pues no atacaban mujeres. Pero Adalana lo quitó de la luz y tomó posesión del cuerpo. Ella fue la que secuestró a la morra, Ok. pues necesitaba sentirse querida. Adalana era la parte sentimental de Billy. Era todo lo que él necesitaba. Así que la llevó a cenar a la morra. Ok. Pero después apareció Philip, Felipe era. El gángster neoyorquino. Ok. que se aprovechó de la situación Y y, como diría tu papá, charrascas dijo popochas. No, digo, no van a pensar que mi papá lo ha hecho antes. No mames, güey, especifica, cabrón. No, esa es su palabra, es su palabra. La palabra, La sí. palabra es charrascas dijo No popochas. mames, güey. O sea, usas a mi papá en una violación, no mames. No, nada de eso. Saludos a don Tony Luna. Charrascas. Sí, entonces, Huevo. el que la violó fue Philip. Sí, ya después iban manejando de regreso y el que toma posesión del cuerpo es Tommy. Tommy se da cuenta que parece que están asaltando y dice, no atacamos mujeres, entonces pues ya la estamos asaltando, pero no vamos a chingarla, ¿no? Y le dice, ok, haz el cheque, dame 200, te doy 200, tú lo cobras y el que pierde es el banco. Ok. Al que se le ocurrió la idea del cheque fue a Tommy. Ok. Entonces, la mañana siguiente, Allen ve el dinero, se lo gasta en cosas de arte para los niños. Llega la noche, Reagan se da cuenta que no hay dinero, se emperra, vuelve a salir a robar y esto sucede 3 veces. Madres. Y al parecer, de tanto que tenía que hacer Reagan para proveer dinero, se había vuelto alcohólico y drogadicto. Lo cual hacía que fuera más débil y No, por ende por cabrón. fácil de quitar de la conciencia. Ok. La razón por la cual Adalana aprovechó para hacerlo. Lo empujaba y lo quitaba de la conciencia. Y aquí es donde concuerda con las declaraciones de las chavas que cuando las secuestra, movía los ojos sin control, Ok. que era Adalana.
Luego de que fue muy amable, Tommy fue muy amable. Y todos esos pequeños detalles que delataban a cada uno de los alters. Billy poco a poco se había recuperado. De hecho, vendió varias de las pinturas y con ellas inició una organización sin fines de lucro en contra del maltrato infantil. Sin embargo, no todo en la vida de Billy se había recuperado. En la vida de vida se había recuperado. Un día, al visitar a su hermana, le pidió que le diera la carta de suicidio de su padre. Lo que la hermana no quería, pero terminó dándosela. Billy se da cuenta que en realidad su madre había dicho un montón de mentiras. Ok. Que era ella la que estaba saliendo con mafiosos y tenía deudas por miles de dólares. Que su padre se había deprimido y que todo el dinero se lo gastaba en protección para sus hijos por los mafiosos con los que andaba su mamá. Ajá. Y esto vuelve a fragmentar a Billy. ¿Ya se había recuperado? ¿Sabes qué, güey? La chingada. Y se desfragmenta otra No, vez. güey, ya. No es que- mames, ya. No, güey, ya cábala, güey, pinche Billy ya. Aunque no regresan todas las No personalidades, ser papa, güey. el control ya no lo tiene el maestro, sino que vuelven Arthur y Reagan a ser los dominantes en la conciencia de Billy. Para colmo, en otro juicio, el juez, al saber de la existencia del maestro, ahora sí lo declaró culpable. ¿Ya te acuerdas? Ya eres Eres culpable. culpable. Que, Ajá, exactamente. Y lo manda a prisión. ok. Un día el Dr. Cole recibe una carta en serbo-croata que decía: ¿Cómo estás? Espero estés bien. Perdí tiempo. No hay cura para Billy. Pero mientras esté dormido, él estará bien. Haré todo lo que pueda. Yo voy a tomar el control. Puedes contar conmigo para lo que sea. La necesidad no conoce reglas. Firmada, Reagan Badaskovich. Reagan era el que había Ajá, sí. tomado la conciencia en la prisión. Y tras varios años de malos tratamientos en prisión y montones de apelaciones, los abogados consiguieron que regresaran a Billy al hospital Athens, donde volvieron a unificarlo. Ya era otra vez de teacher. Ajá. Y para 1991, Billy estaba de nuevo en control de toda su conciencia. Y fue finalmente dado de alta, aunque con una deuda de $450,000 por su tratamiento psiquiátrico. Y finalmente murió en 2014 a causa de cáncer. Esta fue la historia de Billy Milligan. Qué bonita historia. ¿La puedes volver a contar? Sí, claro, para que la entiendas. No, sí la entendí, güey, pero... Seguro. Sí, A ver, ¿cuántas personalidades eran? 24. Dime 5. Billy. No, Billy es él. Billy Era Billy. la niña de 3 años. ¿Cómo se llamaba la niña de 3 años? La niña de la esquina. ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo le decían? No me acuerdo. Ok, otra. Philip. Philip, sí. El gángster neoyorquino, no me Ese acuerdo. es Philip. Ese es Philip, qué pendejo. Es que era Philip, el gánster. El neoyorquino, neoyorquino, o sea, era compuesto. Houdini, ¿cómo se llamaba ¿Cómo se llama Houdini? Güey, eso no me sé ni el mío, cabrón. No, la verdad es que todos los nombres están complicados. Sí, y es que son muchos, o sea, son 24. Estás agarrando, o sea. Sí, no conoces a mi novia cuando se enoja, cabrón, pero le dan como un chingo Como de 20. trastorno. ¿A Cuando se tiene llega hambre, fácil? aguas, güey. ¿Cómo ven esta hermosa historia? Uri, tus Ay, sí, impresiones, hermosa. por favor. Estaba bastante bueno, o sea, la verdad no conocía completo. Había escuchado alguna vez, o sea, sí conozco el trastorno. Estaba padre, o sea, sí está completamente la historia como lo de la película de Fragmentado. No sabía que se había inspirado en la Sí, historia de se Billy. inspiran en Billy Milligan. De hecho, ¿En serio? sí, de Órale. hecho, a Leonardo DiCaprio trae la intención de hacer la historia de Billy Milligan. Pero Billy Milligan. No, o sea, de Billy, ajá, no exactamente. una historia aparte. Y él quiere ser Billy Milligan. Sin meterle esto de la bestia, De la bestia. de tener ajá, superpoderes. Y, de hecho, yo creo que el Yo creo más que será- parecido a la bestia, perdón, el más parecido a la bestia de los de... Era Reagan. Era Reagan, ajá. Era Reagan. Yo creo que debería ser mejor serie, cabrón, porque película, no sé, siento que quedaría muy corta. Es que para la todo lo verdad hay es que este contarse, tipo ¿no? de historias sí se Está muy presta larga, o sea, sí es muchísimo a sobre explotarla, pero por Está todos chidísima, lados. de verdad. Me recuerda, me traumé con esta historia. O sea, me recuerda estaba- mucho Blame, a blame, blame. Sense8. Sense8, ajá. O sea, solo que ahí sí son personas completamente diferentes que pueden Ajá, sí, hacer muchas alternarse. cosas. Sí. Pero, o sea, la teoría es similar. O sea, cada quien tiene su propia vida. Simplemente que tienen ¡Suscríbanse! un mismo vehículo. Suscríbanse a este canal. Me asustaste, cabrón. Chavato. Y le digo, sí, ahorita, Eso, güey. eso se espérame. dice hasta el final, güey. Güey, o sea, más bien, pregunta para los dos. Después de esta historia, dime 2 personalidades, Turi, que te gustaría adquirir. ¿De las de Billy?
¿De las de Billy o Libres. así general? Bueno, sí vamos a poner Es que sabes que, interesante. o sea, si nos vamos al muy estricto sentido de adquirir, ya no podemos. No, más bien de las de Billy. Pues es que técnicamente sí se puede. A fin de cuentas, ahí lo que estaba pasando es que el cerebro de Billy se dividió en diferentes Se partes fragmenta en 24 para partes. poder darle resolución a diferentes problemas que va teniendo. Ajá, Así pero es. no Pero- respondiste mi pregunta. Una misma, o sea, nosotros adultos podemos tener exactamente la misma habilidad. Yo quisiera ser como que Tommy. Nosotros tenemos Escapista. estar más conscientes. Estaría muy buena. Yo quisiera tener una que fuera así como, no me acuerdo cuál era la que era maestro en En electrónica. Electrónica Tommy y también. así. Ajá, ¿Tommy? Tommy era el escapista. Sí, no, pues yo también iba a decir el escapista y el gángster. Que era muy cogelón. El gánster siento que Ah, tiene ¿sí? muchos problemas. Es que Philip fue el que violó. Tú O sea, deberías ser Philip ese fue- pinche gángster. Deja a mi Uri en paz. Ah, bueno. Es show, amigo, es show. No, bueno, pues así concluye el podcast de hoy. Muchísimas gracias, Uri, por habernos acompañado, No, pues, por muy aceptar bien, la gracias, invitación. Gracias por invitarme. Espero que nos acompañes por aquí pronto. Que seas invitado regular. Sí, pues ahí seguimos. No sé cuándo vaya a salir este podcast, pero pues ahorita a ver qué pasa con lo de la cuarentena. Ahorita pues apenas estamos a mitad de la fase 2, entrando a fase 3, a ver Sí. qué va pasando más adelante. Esto es para que disfruten en cuarentena, muchachos. Nos Así estamos es. infectando de coronavirus por ustedes. Así es. Bueno, O sea- sí, como pueden ver, tenemos nuestra distancia. Hashtag quédate en casa. Sí, estamos en nuestra distancia, no nos estamos tocando. Entonces, no, para nada. no, entonces- Sobre todo no. Ni la cara, ni nada. No estamos tosiendo. Qué chistoso eres, cabrón. No, en serio, quédense en casa, disfruten este podcast. No sean irresponsables como nosotros. Sí, esto sin problema lo pudimos haber hecho en línea y cada quien grabarse por su casa, pero Así pues es. no queríamos que Estar aquí con Estar ustedes. aquí Sí, no, con y ustedes. aparte también, Uri, agradecerte también tu presencia el día de hoy y también que no se pierdan el canal de Contacto Miedo porque también ya vamos a estar subiendo investigaciones. No estoy muy seguro de que... sí, perdón. No estoy muy seguro, pero es casi un hecho de que sí vamos a estrenar esta semana Vamos a estrenar temporada. Temporada de investigaciones, así que no se las pierdan. Si ustedes conocen algún lugar que quieran que visitemos el equipo de Contacto Miedo, mándenos mensaje en nuestro Facebook como Contacto Miedo para que nosotros vayamos a investigar estos lugares. después de coronavirus todo Aguascalientes va a ser lugar de investigación, pero Así es. Pues bueno, muchachos, muchísimas gracias. Con esta nos despedimos. ¡Suscríbanse! Suscríbanse. Nos vemos y nos escuchamos a la próxima. ¿Y tú? ¿Qué personalidad eres?